Hola. Esta charla surgió en una de las cenas que hacemos normalmente al acabar el Escépticos, porque Pepe me preguntó si conocía a alguien que pudiese hablar, era en noviembre creo, y era cuando estaba el tema del ébola. Estaba el tema del ébola en la prensa porque había una paciente española y entonces salían todos los periódicos, y me preguntó si conocía a alguien de la Facultad de Medicina o del hospital que pudiese hablar de epidemias. Entonces se me ocurrió llamar al doctor Barros, porque me dio clase y sabía que las clases eran bastante interesantes, y entonces pues nos pusimos en contacto con él y aceptó. Y el doctor Barros, Joan Miguel Barros Dios, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela. Es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del CHUS y diplomado en Bioestadística por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Salud Pública por la Universidad de Nantes. Es profesor titular de Universidad de Epidemiología y Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 81 y dirige el Laboratorio de Radón de Galicia de la USC, que el radón provoca cáncer de pulmón, sobre todo en no fumadores. Ha dirigido tesis doctorales y ha escrito 3 libros de salud pública. Fue Premio Nacional en el año 2002 al mejor artículo de epidemiología y es autor de más de 50 artículos publicados en revistas internacionales. El caso es que Pepe y yo fuimos a hablar con él al hospital y entonces en la charla que tuvimos con él surgieron ideas que van más allá del mero tema de las epidemias, porque profundizó en los temas de filosofía de la ciencia o de cómo podemos saber lo que sabemos en medicina o en ciencia, de las evidencias científicas. Y entonces en el resumen que nos pasó de la charla, el título es el que veis ahí, que es el escepticismo ao revés, evidencias científicas e homes de pouca fe na ciencia. Y en el resumen nos puso una frase que a mí me llamó bastante la atención, que es: a superstición continúa a acampar entre nós por moita medicina baseada na evidencia que se invoca. E non só nos referimos ao público pouco iniciado na medicina, senón, e sobre todo, a ilustres profesionais que ás veces se comportan como na era miasmática e da xeración espontánea. Espero que nos aclare esta frase porque es bastante interesante. Doctor Barros. Bueno, primeiro, gracias por ter pensado en min para participar ademais nun foro que efectivamente para min é novedoso. Alédome realmente de encontrar este tipo de actividade que non é precisamente o máis común. Bueno, quero rebaixar todas esas cousas maravillosas que dixo Borja de min, porque debe ser, digamos, o cariño que o antigo alumno ten polo profesor, toca madeira. Espero que teña levado boa nota. Ben, efectivamente, cando Pepe e el estiveron no hospital, eu, ao remate, fiquei unha impresión, dicen, acabolles de retorcer o tema de tal xeito que todo parecido coa realidade é mera coincidencia. Porque, desde logo, eu non vou falar de ébola, eu vou falar simplemente de 2 exemplos, 3 exemplos, e veremos como. Por eso titulei o escepticismo ao revés. E onte, e fago un paréntesis, supoño que lechedes en prensa algo asombroso. A cuarta parte dos españois din que creen que o Sol sigue rodando, con perdón, ao redor da Terra. E outro, non sei cantos, un 60% ou algo así, cree que os dinosaurios e os humanos conviviron, vale? A pesar de que hai 60 millóns de anos de diferencia. Bueno, eu é o que quero, digamos, expresar con esta charla. É dicir, eu son... Me gusta seguir aquel dito del amigo de critica, critica, que algo queda, y por lo tanto, esa frase última que citaba Borja, pues está claro que está, digamos, extraída da miña propia experiencia, verdad? Por que fago esa crítica mordaz? E digo que non é somente o público, pois porque no noso servicio é o máis común, somos, aparte de actuar como policía malo, policías malos, somos os redactores de normas
de protocolos, de guías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, unha das nosas tarefas, eu penso que é fundamental, non somente porque me tocase a min esta guerra, senón que penso que é básica nun centro hospitalar, é a infección nosocomial, chamada hasta agora, e clásicamente, ademais con esa palabra latina, que ahora se llama olímpicamente, traducida literalmente de la gilipollez inglesa, IAAS, o sea, infección asociada a actividad, a atención sanitaria. E non é máis longa porque non encontraron palabras. Ben, pois a infección nosocomial é algo que me trae de cabeza desde hai 30 anos que estou bregando con ela. Entón, que ocorre aquí? Pois que ti escribes, aí veredes un exemplo de un cartel que está en todos os servicios do hospital, perdón, en todos os controis de enfermería do hospital, que se pode baixar ademais da web do CHUS, etcétera, etcétera. Bueno, pois os resultados cando temos que facer os estudios de vigilancia, que nos falan? Pois nos falan de que algo falla, que decía o outro. E por que algo falla? Porque cando ti atopas, como veremos aí un exemplo, un certo número, por non decir un 90% de microorganismos en nos pacientes que teñen este tipo de infeccións que son prácticamente térmicos ou prácticamente intestinais, é dicir, que se transmiten, isto é moi importante, o origen non é tan importante, que se transmiten fundamentalmente pola man, vale? Por iso cando Pepe me falou ali no hospital sobre o tema do xel alcohólico, digo, seguramente nos temos pasado, sobre todo algúns máis que outras. A señora directora da OMS outro día pedía disculpas, ¿no?, pola etapa famosa, polo ébola, por non ter, eu creo que quedaran escaldados da gripe, e entonces aquí, bueno, como eran negritos, con perdón, los que se morían solamente, pues bueno, vamos a dar un pouco de tiempo. Ben, eu o que quero é poñervos ese exemplo, é dicir, por que os profesionais, sabendo que estas manazas son o vehículo máis importante de transmisión de unha infección aos pacientes, non nos recordan e non se decatan e non actúan en consecuencia? Alguén pode estar dicindo, bueno, aquí estamos criminalizando a los médicos agora del hospital. Nada máis lonxe da miña idea, non? Claro que hai xente que o fai e que fai as cousas ben, vale? Pero aínda que da xente que sí, é dicir, que non recorda que o feito de tocar a un paciente debe levar, ou antes de tocar a un paciente e despois de tocar a un paciente, ese lavado de mans é imprescindible. Imprescindible, ainda que non teña tocado máis que unha folla de papel, ou un pomo dunha porta, non digamos, vale? Ou un teléfono. E estas ojitos teñen visto anos atrás como el mismo guante, man enguantada, que estaba metendo unha vía nun paciente, collía o teléfono e respondía, vale? Vale, estas cousas non se deben facer. E isto a que ven sobre el escepticismo? Pues eso que decía ao principio, decir, si sabemos científicamente que efectivamente isto é así, por que non nos comportamos ante esas evidencias científicas que eu digo que temos que exixir? Esa frase que citabais ao principio, non sei se foi escéptico, non somos escépticos porque dudamos de todo, somos escépticos porque queremos que se nos dean probas científicas de que as cousas son así. Bueno, pois en ciencia e en medicina tamén, ainda que sempre decimos eso de que non é unha ciencia exacta, pois hai cousas que están bastante claras. A parte que, sin ser popperiano puro, pois non deixo de ser un certo discípulo bastante, desde logo, non tanto no ideolóxico, por suposto, pero sino que a filosofía da ciencia se refiere. E entonces aquello del falsacionismo, en esa traducción tamén un pouco discutible del inglés, de que todo vale, todo es cierto, hasta que se demuestra lo contrario, a mí realmente me va, ¿vale? O sea, me vale desde el punto de vista científico. Bueno, hasta un certo momento o Sol era o que xiraba ao redor da Terra, a partir de outro momento deixou de selo e pasamos a creer noutras cousas. Los amigos de las miasmas y de la generación espontánea, pues más o menos crucificaron al bueno de Ignaz Semmelweis, un
húngaro que traballaba en Alemania, perdón, en Austria, en Viena, e que é o primeiro que demostrou que ese simple lavado de mans, e non era con xel alcohólico, era con cloruro de calcio, nada menos, non sei como les quedaría moito as mans, pero bueno, el demostrou. E como o demostrou? Pois, sinceramente, pois, se a febre puerperal mataba a un 20% de mulleres, cando ele introduce a obriga, por decreto lei, porque así es como hai que traballar moitas veces nos hospitais, tío, sabes? Cando isto se introduce, esa mortalidade se rebaixa a menos do 3%. E el criminaliza, e ides ver que frase textual, por eso non le renovaron el contrato, claro, e tuvo que marcharse, morreu morto de noxo, incluso quizás un pouco trastornado, en un asilo, digamos, en unha enfermedade. Bueno, a estrategia quixen a poñer aí, é dicir, se trata de un cambio de conducta, que son os peores, vale? É dicir, si ti sabes que estás matando a mulleres embarazadas, a mulleres parturientas, vale? Estamos falando do 1847, xa choveu. E digamos así, a demostración palpable estriba e ti te decatas de que case que todas as mortes, ou cando menos esas mortes, duplican, triplican, quintuplican as mortes da sala no que son parteiras as que atenden as embarazadas, vale? En contra das que atenden os estudiantes de medicina e os flamantes tocólogos, de acordo? E el di, esto solamente ten unha explicación. Los señores estudiantes vienen de hacer necropsias en la planta de abajo, ¿vale? De traballar con cadáveres, y estos puntos suspensivos no se lavan las manos. Punto. E esa é a hipótesis que el fai. Inmediatamente esa hipótesis como a aproba, pois, digamos, inversamente, decir, muy bien, si no se lavan las manos, vamos a obligar a que se laven las manos, e de feito impono, e observa como a mortalidade de pasar de un 15 a un 20% de todas, estamos falando de 15 a 20% das mulleres que parían naquelas salas, pasa a un 1,5, a menos de un 3% en determinados meses, vale? Bueno, si me pasas, por favor, la seguinte. Bueno, antes, anterior, sí, es anterior. No, no, ahí está, bueno, el Hospital de Viena, etcétera, etcétera. Sí, por favor. Mira, esto es un ejemplo de un cartel que está, esos carteles que os decía, que en el hospital están repartidos, etcétera, etcétera. Para cada tipo de transmisión de microorganismos responsables de infección nosocomial, nos tenemos un cartel de este tipo. Bueno, aparte tenemos el tocho con 30 páginas, pero bueno, eso no venga aquí. Esto, ¿qué di aquí? Lavado de manos con xabón antiséptico ou solución hidroalcohólica. Antes e despois de cada contacto co paciente, antes de entrar na habitación ou sair e tras de retirada das luvas. Luvas e bata, sempre que haxa contacto directo. Non hai por qué lavarse as mans tampouco, ni poñerse nada, se un non lle vai tocar, se se mantén a distancia do outro paciente, de acordo? Isto son as ideas claras e demostradas. E asegurovos que isto que está nestos cartéis, para todo tipo de transmisión, hai xente que non entende. Nós tivemos que facer unha intervención, e perdón por estas incursiones en lo concreto, en un determinado servicio, porque se estaban dopando con ciprofloxacino, o sea, con un antibiótico, en aquel momento de los de más última generación, cada vez que atendían a un niño con meningitis, o a un paciente con meningitis. Bueno, aquí non teño a transmisión por gotas, pero nos nosos cartéis de transmisión por gotas dice claramente: cuando se atienda a un paciente sospechoso, ni siquiera fai falta que estea demostrado, se pondrá una mascarilla quirúrgica, basta con la quirúrgica, la normal, ¿vale? Si se ha de acercar a menos de 1 metro, o como mucho 1,5 metros del paciente, no hay que hacer nada más. Bueno, pues estaban dopando con antibióticos, pero 6, 7, 8, 9 médicos do mesmo servicio, y no se habían encomendado a Dios ni al diablo, ni nos habían preguntado, etcétera, etcétera. Bueno,
escepticismo al revés, es decir, oiga, es que usted no cree en lo que se le dice, es decir, usted no cree en la epidemiología de la enfermedad que se le ha explicado y que estos señores en sexto antes, quinto ahora, tienen que haber aprobado. Y si le hemos aprobado es que somos unos zamurdos nosotros, por no saber eso, ¿vale? Bueno, adiante, que xa me liei demasiado. Aí están, se saben os todos os sermes que funcionan, os microorganismos, que poden ser, a maior parte deses son fundamentalmente de contacto, ¿vale? Transmítense fundamentalmente por contacto directo, persoa a persoa. Seguinte, modos de transmisión, contacto, fecal oral, e aí o tipo de xermes, nada. Adelante, aí está o exemplo que vos decía da febre puerperal, del 13,17, incluso de 20 e ainda de 50% de mortes en períodos de epidemia naquele hospital, e que se rebaixaba nas salas que levaba este voo de Semmelweis a menos do 3 e incluso do 1,5%. Esto é literal de Semmelweis, ¿vale? Dice, en los primeros 4 meses del año se contaron de 30 a 40 muertes mensuales. A finales de mayo se introdujo la práctica de lavado de manos y desde ese momento los casos de enfermedad anteriormente vistos a diario dejaron de ocurrir. En junio murieron 3 mujeres, en julio otras 3 y hasta mediados de agosto otras 2. En ese momento fue admitido un nuevo grupo de estudiantes. Algunos de estos desatendieron el lavado de manos y para finales de agosto 12 pacientes habían muerto. Después de establecido un control más estricto, la morbilidad cesó, así que para finales de septiembre tan solo 3 muertes habían ocurrido. En ausencia de más evidencia, continúa él, que pudiera explicar la importante disminución de la célebre fiebre puerperal en este hospital, las normas preventivas arriba mencionadas concernientes a la examinación merecen atención y pudieran fomentar experimentos similares en otros hospitales de maternidad. Si me pones lo siguiente, y aquí arremete en 1854, cuando xa non tiña nada que perder, y dice literalmente, me habría gustado mucho que mi descubrimiento fuese de orden físico, porque se explique la luz como se explique, no por eso deja de alumbrar. En nada depende de los físicos. Mi descubrimiento ahí depende de los tocólogos. Y con esto ya está todo dicho. Asesinos. Llamo yo a todos los que oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal. Contra ellos me levanto como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse contra los partidarios de un crimen. Para mí no hay otra forma de tratarles que como asesinos. Y todos los que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo. No es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los tocólogos, ya que son ellos los que se comportan como auténticas epidemias. Este lenguaje, como comprenderéis, es brutal, literal, extraído de una de las obras de Semmelweis, ¿vale? Adelante. Bueno, hoy tiene todas las estatuas del mundo, porque no en vano se le considera realmente o iniciador, por non decir o creador da asepsia, bueno, da antisepsia realmente, vale? Por lo tanto, elóxico, este é un cuadro famoso sobre precisamente o lavado da mans, pero moito máis posterior á etapa xa de Semmelweis. Bueno, cerramos aquí la antisepsia y vamos a la otra vida, a otra vida de los precursores de la medicina y de los avances científicos que sufrió lo suyo también, aunque esté con mejor destino. Si el otro se murió prácticamente loco, prácticamente, por cierto, se murió de sepsis, según dicen los libros, se murió de sepsis, y resulta que el siguiente es Edward Jenner, este es inglés, y es, lógicamente, a quien le debemos a vacina, digamos así, a técnica da vacinación tal como xa coñecemos frente á variola. Única enfermedade erradicada hoxe por hoxe do planeta, como ben sabedes, alá polos anos 78, 79. Bueno, pero unha cousa, Jenner o único que fixo foi observar. Bueno, casi todos os científicos o que fan ou facemos é observar. Entonces, el que viu? El xa sabía de sobra o que pasaba en China e en India nos anos catapum, vale? Xa se utilizaba a variolización, pero a variolización a lo bestia. Es decir, que era pasar la enfermedad de un enfermo a otro, ¿vale? Entonces, claro, a mitad deles morrían no camiño, ¿de acordo? Y posteriormente en China, claro, China e India, fundamentalmente, y gran parte de Asia. Entonces, Jenner, no século XVIII, o que observa, cando vai a Berkeley, bueno, o pobo realmente, porque ele actuou como médico, primeiro como médico de familia,
E o que observa é que cando chega a epidemia de variola, o que observa que unha moza da aldea está cas mans con chagas moi similares aos da variola, pero non padece a variola. E pasa a epidemia, morren tropecentos alá nas aldeas aquelas, etc, etc, e ela nada, como si nada. Pero ela aínda ve máis. Que ve? Pois que ali, naquelas zonas rurais, a xente sabía eso. Sabía que os que andaban munxindo as vacas, vale? Porque a enfermedade que padecían nesas mans non eran, digamos, lesións da variola, eran lesións da variola das vacas, que é unha variante menos dañina, digamos, que sofren as vacas tamén. Bueno, pois todos os que andaban cogando tiñan esa, e pasaban a epidemia de variola e non morrían. Digo morrían porque o que enfermaba prácticamente era casi un seguro de morte. Pero bueno, entonces, que fai este home? Pois simplemente coller as lesións, extraer material das lesións da rapaza esta, inxectarllas a un rapaz de 8 anos, se non recordo mal, e demostrarlle a xente como pasa a epidemia, morren tropecientos por allí alrededor, pero o neno se salva. E isto faino non solamente con un caso, sino con 2 ou 3 casos máis. Bueno, 10 anos tivo que esperar a que la gloriosa Royal Society of Medicine of London le hiciese meter o caso. 10 años! En los cuales él siguió aproveitando para seguir investigando, claro, e seguir escribindo e publicar os seus traballos, que son antes, incluso antes que en Londres, son aceptados antes casi que fora que dentro de Gran Bretaña. Iso sí, morreu bastante opulento, porque le dieron todos os honores del mundo a posterior. Por lo tanto, neste caso, houbo sorte, digamos. Son 2 exemplos de como a demostración científica, é dicir, os resultados de unha intervención que demostran, digamos, que unha medida é a axeitada e que evita, digamos, un mal, resulta que non son aceptados polo común da comunidade científica, xa non digo da poboación, non digo da sociedade, digo dos propios colegas que deberan, digamos, aceptar esta historia. O caso de Semmelweis, ata que Pasteur e Koch demostra, bueno, a teoría microbiana da enfermedade, e desde logo Lister, sobre todo, que tamén está considerado como el padre, y siempre mucho padre putativo, yo creo, ¿no? Para de todas las cosas. Porque claro, Semmelweis es el iniciador, aunque le cuesta la vida un pouco menos, e Lister, desde logo, é o que asenta a teoría, e despois de Lister ninguén se lle ocurre facer unha operación ou tocar a un paciente sin esa antisepsia que o de Semmelweis fixera. Bueno, vamos a cambiar de rollo biolóxico y vamos a pasar a la medicina social. Mandé, ¿qué es eso? Ah, pero la medicina es social. Pues fixádemos, eso que suena hoy casi como un pecado, sobre todo a los oídos de algún neoliberal de pro, resulta que este buen hombre, que é máis coñecido pola súa teoría celular, porque era un gran patólogo, histólogo e patólogo, Rudolf Virchow, tiene su etapa rosa como tenía Picasso. Su etapa rosa son os primeiros anos da súa vida que dedica a médico dos pobres, que era como eles se chamaban a sí mesmos en Alemania, ¿vale? Bueno, por supuesto que ese compromiso, esa actividad y sobre todo sus escritos le llevan a que le den la patada cuando vuelve, dice, vuelve el absolutismo. Bueno, es que yo creo que nunca se había ido en Alemania, pero bueno, supongo que sería como aquí no século XIX, ¿no? Liberales y moderados, y bueno, la diferencia non era moita, pero bueno. Conclusión, se ten que marchar de Berlín porque es persona non grata. Por qué? Porque ten cousas como a pouco de este señor fe o primeiro que propón a creación dun Ministerio de Sanidade e di cousas como que a medicina ou é social ou non o é. É dicir, que ten que atender as necesidades da sociedade. Está implícitamente xa dicindo que gran parte das causas da enfermedade e morte responden a orixen claramente, él decía medio físico,
hoxe falamos de medio ambiente, de acordo? Pero xa o decía iso, que despois acabou refuxiándose, como digo, nas células, non? Pero el foi un gran creador da saúde pública en xeral, primeiro como higienista, entre comillas, onde as ideas similares ás de Semmelweis, etc., pois xa estaban implícitas, non? E entón el di que hai que atender as necesidades sociais, e aí está falando de salarios non de miseria, saneamento do medio, etc., algo que en saúde pública estes señores teñen que aprender bajo el título del informe Chadwick, ¿verdad? Espero que te recuerdes. Edwin Chadwick non era médico, ni falta lle facía, pero sí era político. Y voy a decir político, no politicastro, porque hay diferencias, ¿no? Este hombre era un discípulo de un filósofo británico, inglés, que se chamaba Bentham, que seguro que os que coñecedes mellor que a min, a filosofía e todo isto. Utilitarista, por lo tanto, a ver, no era de idealismo, tenían poco, la vaquiña por lo que vale, es decir, esto es útil, por lo tanto, es importante apoyar. Entonces, el Parlamento encárgalle a Edwin Chadwick, a la sazón que dicen los clásicos, secretario de no sé qué historia no Parlamento, que haga un informe sobre, que así vaya a chamarlo él, larguísimo título, informe sobre las condiciones sanitarias, económicas y sociales de la clase trabajadora británica, y por el medio aún más cosas. Lo eleva al Parlamento, y en ese informe decimos que é, digamos, o inicio da revolución, digamos, do que hoxe entendemos como saúde pública. ¿Por qué? Porque el paisano que dice, el paisano dice, señores, todas las muertes por diarrea, todas las muertes por tuberculosis, toda la mortalidad infantil salvaje, esas corredoiras de lixo que saen das casas, esas habitacións con 20 ou 30 incluso membros de unha mesma familia, o sea, las novelas de Charles Dickens llevadas al cine. Todas esas imágenes non son inventadas, ¿vale? Constan no informe Chadwick. Y entonces el bueno del hombre dice, graciosa majestad, hay que cambiar esto. ¿Por qué? Porque si se nos mueren los trabajadores, ¿cómo rayos va a echar humo la empresa, la fábrica? Por lo tanto, vamos a darle mejor de comer, para lo cual hay que darle mejor salario, vamos a limpiarle la casa de ratas y de mierda, con perdón, esto queda grabado, dijiste, ¿vale? Bien, es palabra castellana, ¿no? Ben, entonces, fai unha verdadeira... bueno, e introduce ademais digamos, a asistencia sanitaria, e que hai que dar cobertura sanitaria, que despois outro inglés importante, porque foi o que demostra a transmisión de cólera, que é John Snow, digamos, volve a insistir, e é o que crea os primeiros centros do que hoxe podíamos chamar centros de atención primaria. Está aí, século XIX, 1840 en diante. Está todo inventado. Tan inventado que cando esto se modifican esas condicións económicas, sociais e políticas, vale? Resulta que ocurre? Pois ocurre unha cousa moi clara, que a demografía cambia. Dito de outro modo, a mortalidade empeza a baixar, e xa empeza a baixar antes, ollo, e agora comentarei por qué. Empeza a baixar no século XVIII xa. Gracias a que? A que se come. As revolucións que explicades por aí aos rapaces, a xeografía e a historia, falaredes da famosa revolución agraria. Bueno, pois esa revolución agraria, din algúns autores que en Inglaterra, que tiña que importar cereais ano tras ano para darlle de comer á poboación, que morría unha grande cantidade dela, pois resulta que a partir do século XVIII, co cambio no tipo de agricultura e de mecanización que xa empeza incluso a finais do XVII, pois resulta que as colleitas non necesitaron importar xa a partir de entonces ningún tipo de cereal. E comen todos, bueno, como sempre, unos máis que outros, pero bueno, empezan a comer. Entonces, a esta xente eu explico eso de la transición demográfica, que supoño que tamén no bacharelato lle falades dela, e entonces se ve como la mortalidad hace unha caída terrorífica, desde 40 por 1000
vai caendo hasta o 10 por 1000, vale? En cuestión de escasos 100 anos, ou 120 anos. Mientras que a natalidade, lógicamente, sigue alta, vale? Iso que é un boom demográfico, vale? E iso é o que fai, nos países occidentais, a mellora da saúde das poboacións. Debido a que? Fundamentalmente, me pasas atrás unha que tiña por aí que non comenté, esta atrás. Estos son dous autores británicos que teñen este libro de referencia dos anos 60, Medicina Social, Introducción, e que falan de cales foron os factores que melloraron a saúde en Gran Bretaña. Realmente Inglaterra e Gales, el fai o estudio para Inglaterra e Gales, pero que é extrapolable ao resto de Europa despois. Limitación do tamaño familiar, incremento do suministro de alimentos e mellora das condiciones do medio ambiente. Esas condiciones do medio ambiente que citei antes, é dicir, saneamento, auga potable, higienización eliminación das excretas e, por suposto, alimento, vale? O primeiro caso, limitación do tamaño familiar, que el di, bueno, é consecuencia de que? E aí fago unha referencia, creo, despois ao final. Pois é unha consecuencia non de unha política antinatalista, sino de la lógica de las parejas. Aquí el muchacho recordará que eu teño unha frase acuñada, que voy a pedir copyright en cualquier momento, que sempre digo: en la cama da parella, ni Dios, ni rey, ni nadie. Es decir, eles son os que teñen que decidilo, vale? Ben, que pasa? Por que se reduce o tamaño familiar? Por que cando tiñan que comer 10 bocas, 10 fillos, agora somente necesitan comer 3 ou 4? Pois porque non se lles morren. E os fillos eran man de obra barata. Isto sigue sucedendo en África, En África, en América Latina e en Asia. Es decir, a xente ten fillos ou deixa de telos non porque vea mucha televisión. No, deixa de telos porque, oye, necesitamos que nos axuden aquí na casa, que traigan un salario a casa ou que aren os campos. Pero ahora xa, claro, antes tiñamos 10, 12 fillos, morrían 8, vale? Ahora xa temos os mesmos 4, pero non necesitamos ter máis. Bueno, isto é un feito que McKeown pon como un dos factores máis importantes. Estou vos a falar de finais, segunda mitade do século XIX, donde como era? El conde o el marqués de Condón aún no había inventado su asunto, ¿vale? Por lo tanto, é dicir, hai un ajuste de natalidad. Por qué? Porque hai unha mellora de salarios, hai unha mellora de alimentos, hai unha mellora económica e social. De acordo? Ben, tocando a isto, anos 70, un ministro liberal, pero, a ver, por favor, non confundamos, non confundamos. Eu sempre dixen unha cousa: se nós tuviéramos un partido como o de aqueles anos de Pierre Elliott Trudeau en Canadá, yo me hacía de derechas. Pero vamos, sin lugar a dudas, ¿vale? Bien, pues este buen hombre que fue ministro de este otro encarga el informe La Londe. Y en lugar de ocultarlo en el cajón, como hacen algunos, o que fai é coller un informe e dicir: señores, hai que poñer patas arriba todo o sistema sanitario. Empezan nos anos 70, ese informe eu creo que son do ano 74 ou algo así. Empeza o que chamamos en saúde pública reorientación dos servicios de saúde. Por qué? Porque os tipos estudian a morbimortalidade, xito que non se vexa, pensei que se iba a ver mellor, e dicen: oiga, usted se ha dado cuenta que todo este gajo, 2/3 casi, por non decir 3/4, de la morbimortalidade de Canadá, da xente de Canadá, se debe a causas que chamamos evitables ou modificables, basadas en qué? En conducta propia de los individuos y en medio ambiente, y en condiciones socio-laborales, es decir, todas esas. ¿Y por qué dice usted que eso es modificable? Porque efectivamente en epidemiología les enseñamos tamén cousas así inútiles destas, dicíndolle: pues mire usted, si erradicásemos el hábito tabáquico, el 90% de los cánceres de pulmón desaparecían. Calculado, ¿vale? Pero claro, es muy difícil erradicarlo, es decir, que dejen de fumar todos los fumadores, eso es imposible, ¿vale? Bueno,
hai cousas que vemos aínda de outro xeito, é dicir, xa está instaurada como se di isto, a enfermedade. Vale, pues, si controlamos la hipertensión, si controlamos el azúcar, si controlamos tal, que conseguimos, cando menos, prolongar a vida, vale? Este é unha dos logros maiores da atención primaria neste país. Agora que queren restringir fármacos a eito, un se pregunta, oiga, pero ustedes no eran los mismos que en los años 80 nos decían a nosotros, médicos de primaria, que teníamos que cuidar a los viejecitos, y claro, pues mira, xa lle puxemos anticolesterol, antiazúcar, paseitos, no sé qué. Estamos en unos 83 anos de vida, ¿cómo se llame?, de esperanza de vida. Oiga, ¿qué quiere? ¿Le quitamos las estatinas? ¿Le quitamos los antihipertensivos? Pues volverán a palmarla mucho antes, ¿vale? Ben, pois ben, son causas modificables, responsables, digamos, ou dependentes de situacións que poden ser evitadas, que poden ser modificables. Se a xente non ten que comer, hai que darlles de comer. Se non ten salario, se non ten traballo, hai que darlles traballo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cousas, por eso lles digo en clase, bueno, supoño que por ahí adiante andan y dirán que aquí es la clase en la cual se habla de política mucho. Y además tienen razón, porque tenemos que falar de política. Si no falamos de política en saúde pública, a ver donde rayos van a falar. Ainda que vos de Virchow aproveitaba a pesares daquelo da célula. Seguinte, por favor. Bueno, aí está, máis das 3/4 partes das causas de enfermedade e morte modificables ou evitables porque respostan a factores de risco ambientais e conductuais ou de estilo de vida. O método, pois fundamentalmente, un modelo basado na promoción da saúde e reducción das desigualdades. Pero non dixen outra cousa que tamén Lalonde puxo de manifesto. Si as 3/4 partes son modificables, esas causas, resulta que la parte de León de los dineritos, no sé si son dólares canadienses, deben ser, se los llevaba ¿quién? La asistencia sanitaria. No la promoción de salud, no la prevención de la enfermedad, no las inmunizaciones, no, la atención de salud. ¡Viva la alta tecnología! Estes tamén saben que eu sempre digo, bueno, las prioridades en salud teñen que vir dadas por instrumentos de medida. Non é o mismo unha enfermedade que afecta a unha por 1 millón de habitantes que a 1 por 100.000 ou a 1 por 10.000 e non digamos a 1 por 1.000. Hai que priorizar. Y claro, el de 1 por 1 millón, si le toca, y es su hijo, pues claro, dirá, puntos suspensivos, dirá de todo, ¿no? Curará en arameo. Pero claro, es que estamos falando de un sistema. Y a partir de aí é cando, non sei se está exposto por aí, no, cando os servicios de saúde introducen esa misión da prevención e da promoción de saúde. Entonces, cando os estados, e isto a OMS ten aí escrito la Biblia, e todos os anos, e xuntanzas de técnicos, etcétera, etcétera, e escribe sobre os programas antitabáquicos, os programas contra a obesidade, os programas non sei que. Bueno, os gobernos uns fan e outros non fan. E hai algúns na poboación que se rasgan as vestiduras e dicen, ¿quién eres tú para decirme a mí que no beba? Bueno, oye, hijo mío, si yo no te digo que no bebas, yo tengo que dirigirme a la población entera y recordarle los riesgos de pasarse de listo en las copas. Yo también te digo, soy el primero que me gusta mucho un mencita o un ese en la comida, un riojita, pero punto. Pero hai que saber educar a xente sobre os riscos. Despois, a liberdade persoal de cada un é cada un. Pero o Estado, ese pouco Estado que nos van deixando, ten a obriga, lóxicamente, de velar pola saúde dos seus habitantes. E a traca final que nos decía é isto, que unhas cuantas preguntas moi pequenas. Despois de todo o rollo que os acabo de marcar, digo, algúns exemplos de como, a pesares do que é ben sabido, os gobernos siguen a mirar para outro lado. A revolución agraria dos séculos XVII e XVIII é o factor determinante da mellora da saúde, diminución da mortalidade e morbilidade, aumento da poboación europea, diminución das grandes fames. Sabido isto,
Por que non se tratan de desenvolver os países que hoxe pasan fame, subdesenvolvemento, enfermidades prevenibles, facilitando a produción de alimentos para o consumo interno e non só como abastecedores do mundo desenvolvido? Porque isto sábese no Kremlin, na Casa Blanca, no Vaticano, en Berlín, en todas partes. Estas experiencias están... Eu recordo un libro que recomendaba aos alumnos alá polos anos 80, que é de un grupo, unha asociación alemana de científicos alemanes, como lles decía eu, cuidado, República Federal, ainda estaba a do leste, pero non nos vayamos a confundir, son economistas de la casa, non del outro lado. Ben, entonces, esto saben, e eles poñían o punto, o dedo no asunto. Que asunto? No neocolonialismo. E nos restos de colonialismo que los gloriosos occidentales deixamos neses outros continentes, que son as razóns originarias de todo o que estamos sufrindo agora. Non nos quefades, porque ás veces alguén ve cousas raras e non, desgraciadamente non son cousas raras, las hemos ganado a pulso. Se desde os tempos do saneamento ambiental, século XIX, sábese que o suministro e potabilización de auga potable é o método que máis vidas leva salvadas en todo o planeta, por que non se inviste claramente en dotar a todas as zonas deficitarias de África, América Latina e Asia de auga? No, nos dotamos de carros de combate, e de Mirage 39.000, vale? O de MiGs, o de Phantoms, vale? Ben, sobre este tema da auga, algo importante, que eu un día, digamos que afeitándome, escoitei unha enquisa de Lancet, algo que eu levaba dicindo na clase sin saber, e non é porque sea un gran profeta, non? Porque ás veces teño tido algunhas discusións, porque la inmunización, que é la estrella, o sea, las vacunas, son a estrela da saúde pública, ¿verdad? ¡Ah, cuántas vidas ha salvado contra la viruela, contra esto! Efectivamente. Pero un juego de niños con lo que ha salvado el agua potable, ¿vale? A pesar de que últimamente, y esto entra de cheo na vosa, como se dice, tendencia, entre comillas, ¿no? Es decir, el cloro, el agua clorada, puede estar introduciendo un aumento del riesgo del cáncer de vejiga. Entonces, a mí no se me puede resistir y digo yo, pues bendito sea el cáncer de vejiga. Porque al menos si te toca, coño, te toca a los 60 años. Seamos justos, ¿eh? Lo malo es que a los otros que están sin el agua potable, sin el cloro, la palman a los 14, a los 3 o al año de edad. Y por millones. ¿Vale? Este é un exemplo así paradigmático que sempre me gusta poñer. Ben, mais, se o desenvolvemento trouxo tamén a reducción do tamaño familiar como un elemento de estabilidade e progreso dos países, por que non se posibilita que esa elección das parellas sexa unha consecuencia das mellores condicións de vida e non de imposicións ideolóxicas ou religiosas, cando non políticas que poden supor o descoñecemento das poboacións afectadas ou aínda a compra da súa aceptación a cambio de bagatelas? Sabedes por que vai isto, non? Normalmente, cando falamos de políticas antinatalistas e tal e cual, en fin, de natalistas, sempre botamos a culpa a religión, etc., que a ten e moito, pero esquecémonos nunha cousa, eles esgrimen estas outras historias, porque todos recordaremos, bueno, si non recordo volo eu, alá polos anos 80 tamén, 70-80, en India se pasó por en fin, la esterilización a miles y miles y miles de varones, en aquel momento eran varones, de India y de otras zonas, Tailandia tamén, etcétera, etcétera, a cambio de un miserable, ¿cómo se llama esto? Radio, un transistor miserable, como nos tempos en que se le cambiaba a los indios los abalorios por el oro, ¿no? O los espejos, ¿no? Que salen moitas das películas, ¿no? Me cambio un espejo y me llevo aquí 1 kilo de rubíes, ¿verdad? Bueno, pois isto se fixo. Y en algunas ocasiones con la bendición urbi et orbe, no del Papa, sino de la OMS. Y outro día ainda había unha noticia que decía que había que ahora cambiaran un pouco as estrategias e o que estaban facendo era introducindo en algúns fármacos, non sei o certo que isto é,
collámoslo con pinzas, pero trataré de enterarme, en donde, digamos así, se favorecería tamén a esterilización a través deste método tal. Non teño datos, non quero afirmalo, pero bueno, deixo o que é. Pero estas políticas fixéronse, as de un lado e as do outro, non? E volvo a repetir a Maqueo, desenvolve o país, que as parellas xa, como dice el outro, aplicarán el ñaca-ñaca que les convenga, vale? E isto é o que ocurriu en Occidente. Se as experiencias da ONGs demostran resultados excelentes cos poucos recursos de que poseen, de que o son dispor, e a pequena escala son quen de dotar de auga, alimentos, vacinar fronte a pragas mortais, dar asistencia sanitaria básica, etc., etc., por que os organismos internacionais, os gobernos que dedican unha mísera axuda económica ao desenvolvemento, non se poñen de acordo para remediar este xenocidio permanente? Noticia de onte, a axuda ao desenvolvemento español era de 12 millóns, e pasou a 4 millóns desde o ano 2009, vale? Este é un exemplo. Por último, a pregunta do millón. Até cando os cidadáns dos países desenvolvidos seguirán asentando gobernos cómplices desta situación? Non teño máis que dicir. Bueno, claro. Gostaríame que falarades todos, e que me puxerades a parir o que non vos convenga. O que creades que non... Non te preocupes que ahora lles regalamos o micrófono, non damos radios porque é peligroso. Yo tengo varias... Sí, vamos a pasar ao micrófono para que se pueda escoitar, vale? E vamos a... Preséntate, y que queres, agradece y después vamos. Agradecemos, bueno, non me deixa... Xa se me olvidou o protocolo. O agradecemento xa está implícito. Moitas gracias, Xoan, por vires a nosa invitación. Bueno, para que xa sabedes casi todos que estades aquí que isto é Escépticos no Paz. O último venres de cada mes andamos por aquí falando de todas estas cousas, e isto funciona e podes levar adiante porque un grupiño de amigos pois nos reunimos e facemos que traemos a xente tan interesante como Xoan, tamén colabora connosco o IES, o Lamas de Abade, o Cunsale, grazas a eles podemos estar por aquí, a Universidade de Santiago tamén nos axuda cando traemos a alguén de fora a acolleros, a que poidan ter alosamento, tamén isto tamén vai adiante con ese bote no que podes botar as voltas así das vosas consumicións que nos servirán para, cando queremos facer fichaxes internacionais de fora, pois poder pagar a viaxe. E con estes mimbres podemos facer que estas horas dos últimos venres de cada mes teñan o seu aquel e sexan un placer intelectual fantástico. Dá moito que pensar. E agora sí, xa feito o protocolo como mandan, non isto é como das mans, sabemos que hai que facelo e non o facemos e pasa o que pasa. Entón, agora sí, vamos a rolda de preguntas e as facemos polo micro porque así logo quedan registradas. Moitas gracias. Vale. Bueno, pues al hablar de vacunas nombraba la vacuna de la viruela, ¿no? Y sí, que había disminuido la mortalidad, pero bueno, me gustaría que comentase con respecto a otras vacunas, porque yo realmente cada vez que veo la foto poniendo a niños vacunas en África me pongo negra, y además coaccionados con ciertas supuestas ventajas económicas o no sé, y ahí también la coacción de las medidas antinatalistas, porque así como antes dijo que efectivamente en el listado de que había disminuido la mortalidad por disminución de número de personas en la familia, más bien lo que dijo al revés, luego que efectivamente al mejorar las condiciones socioeconómicas habían disminuido, o sea que yo eso no me creo que esa condición favorezca la salud, no hay ninguna razón de que porque haya menos, al revés, me parece que eso disminuiría la salud moralmente y físicamente. Y bueno, o sea que efectivamente dice usted que actúen cuando no hay interés, cuando no hay buen interés, o sea, cuando no hay interés en hacer un bien, sino que hay intereses malsanos y ambiciones y todo lo demás, pues claro, ¿qué se va a pedir de
que actúen, porque llevan ya mucho tiempo actuando y cada día peor, introduciendo costumbres malsanas y sabe Dios qué están haciendo allí. Y bueno, no sé si tenía algo más, pero bueno, de momento eso, gracias. Gracias a ti. A ver, empezando polo último. Perdón. Empezando polo último sobre o do tamaño familiar. Eu aquí non tomo partido, eu somente dígolle que deixo a parella, e esa é a teoría, e os datos que pon McKeown extraídos de Gran Bretaña desde o século XIX, o sea, 1850 a 1950 aproximadamente, o sea, que prácticamente un século, indican esto. Es decir, además, digamos, en ausencia de planificación, ¿cómo se dice esto?, familiar, alguna, ¿vale? Sin métodos y sin nada. Es decir, que ocorre? Pois que a mortalidade infantil, que era tamén en Gran Bretaña naqueles anos, é dicir, de antes do ano 50, antes do informe Chadwick que estou dicindo, que mellorou tremendamente todo o saneamento ambiental, etc. O que non evitou que no 1854 houbera outra epidemia de cólera, entre outras cousas porque non o dixen, pero a labor de Chadwick tuvo unha cuestión moi negativa, é dicir, saneou as excretas da xente, das casas, e iso foi moi importante, pero largou o Támesis toda a merda, con perdón da expresión. E de ali, aos poucos anos, apareceu o que apareceu o cólera. Pero claro, el tampouco podía prever esa situación, vale? Entonces, efectivamente, es decir, as augas que se utilizaban das excretas para arriba, vale? Non tuveron problema. Pero as tomas desde o Támesis para consumo humano posteriores ás excretas, cólera al canto, cólera e lo que se echase. Primera cuestión, é dicir, que o número de tamaño familiar está baseado nesto e ademais na experiencia tamén actual dos países en desenvolvemento. É dicir, cando a familia ten recursos económicos, mellora as súas condicións, o tamaño familiar, sin que lo diga el Papa, sin que lo diga no sé quién, sin que lo diga, o sea, se reduce automáticamente. ¿Por qué? Por este dato que lle daba hai un momento, a mortalidade infantil, que era brutal, que é brutal aínda en moitos destes países. Entón, teñen moitos fillos, claro que teñen moitos fillos, pero non é unha razón exclusivamente, digamos, física, entre comillas. Non, hai tamén un interés, digamos así, económico, entre comillas. Por qué? Porque hai que traballar, porque a familia é unha entidade neses países rurais, sobre todo, etc. Sobre vacinas. Bueno, verá usted, eu son, aí non son, como se dice, moi neutral, non son moi neutral. Téñense dito, estánse dicindo verdadeiras burradas sobre as vacinas. Estamos asistindo a cousas, vale? Como negarse moitos pais e moitas nais a vacinar os nenos de enfermidades que estaban, desde logo, controladas, e camiño da erradicación. E poñolle un exemplo, a poliomielite, e está resurdindo. Ten vostede razón nunha cousa, o mellor non se están utilizando os métodos adecuados nestes países. Por qué? Non son un experto, non sei como fan, pero pode ser. Non creo que para ser vacinados, digamos así, lles vayan vender algo. A estas alturas me nego a creer que eso ocurra, non? Pero hai unha realidade. Naquelas zonas onde se ten realizado as vacinacións, non esqueza unha cousa, o sarampelo era unha enfermidade mortal en África, pero cunha mortalidade de máis do 50%. É dicir, que de 100 enfermos, a maior parte nenos, morrían a mitad. A vacina, donde está implantada ou donde se implantou, rematou con esa epidemia, con esa barbaridade. Outro exemplo, España. Non tiñamos casos de difteria desde hai tropecentos anos. Por qué? En España somente houve unha vacina, que foi a da difteria, que foi obrigatoria durante, pois, non quero mentir, pero como moito 10-15 anos, alá polos anos, cando empezou, nos anos 20, 23, etc. Entonces, en diante. E inmediatamente deixou de ser obrigatoria. Non hai ninguna vacina obrigatoria. Aquí entre nós.
para min un erro. Para min un erro, pero eu son bastante jacobino, por tanto non son un modelo a seguir ao mellor, Pero por que digo isto? Porque volvendo ao Sarampelo, non hai ni 4 anos un adrocho en Andalucía de 30 ou de 40 nenos nun par de colexios, nun colexio me parece só, vale? De 2 familias que se tiñan negado a que os seus fillos fosen vacinados e que afirmaron que estaban sin vacinar. Mire usted, a min eu teño un fillo que se contaxia de Sarampelo e los demando, vale? As 2 familias, o director do colexio, porque, a ver, cantos de nós non se nos pediu un certificado, entre comillas, unha nota para ir á piscina aos nosos fillos, dicindo que estaban vacunados e revacunados e non padecían enfermedade infecto-contagiosa? A mitad das veces estas cousas eran mentira, pero tiñamos algo, un colchón bo. Cal era? Que estábamos prácticamente seguros de que estaban todos vacinados. E de feito, se non houbera sido así, a toseferina, a difteria, o sarampelo, por suposto, non se houberan prácticamente eliminado, entre comillas. Digo eliminado porque, bueno, podía haber 1, 2, 3, 4 casos, pero unha cousa mínima a nivel estatal. Pois estamos asistindo a un rebrote de tosferina aquí mismo no noso chus que é inexplicable. Inexplicable. Dices, usted pode decir, bueno, pero igual fallan os lotes. Bueno, entonces hai que meter preso a alguien que lleve esto de las vacunas, porque non é normal. Tuvemos parotiditis. Levamos 3-4 anos en donde mozos de 23, 24, 25 anos pa catumba, con parotiditis. Na muller non ten problema, pero no home sí, que é causa de orquitis, e polo tanto de esterilidade masculina. Se o neno está ben vacinado non tiña por que ocurrir eso. Bueno, desde a... e Dios me libre aquí de botarlle a culpa a inmigración, pero é certo, igual que nos veu o meningococo C con un paciente de Europa do Leste, gran parte das difterias que nos están pasando e das tosferinas é porque parte desta xente ven sin vacinar correctamente. Bueno, nós debemos ofrecerlle esa vacinación, non debemos de poñelo na fronteira, pero temos que saber que existe ese risco. Entonces, eu nese aspecto son moi intervencionista. Outra cousa que podamos decir, bueno, e esta vacuna que tal, a última que acaban de introducir es, en fin, efectiva, non lo é, se están... Déase conta dunha cousa, temos avanzado enormemente. Antiguamente, e esa era unha das críticas que se podían dar á inmunización, digamos, típica do calendario vacinal dos nenos, eran moitas, como se chaman? Inseccións. Pero xe temos unha heptavalente, é dicir, 5 enfermedades nunha mesma insección, e unha heptavalente, 7. É dicir que, home, algo, gracias a Deus, a ciencia ten avanzado. Por lo tanto, non machacamos aos nenos aí cada 2-3 meses una, vale? Algunhas delas son morais, xa, vale? A polio era, ahora estamos volvendo a outra, vale? Porque claro, eso también... Perdón. Damos que nos replica, no, yo creo que sí. A ver, dámoslle... A ver, calquera. Que sí. Bueno, No, si quiere hablar tiene tiempo. Vamos a hablar más personas. Bueno, solamente era una palabra, era decirle que, claro, efectivamente, las cosas no solamente, además, no solamente hay que considerarlo por sus beneficios, sino también por sus riesgos, ¿no? Sí, sin duda. Luego, por supuesto, hay vacunas que tampoco se sostienen, como la del papiloma, esa no se sostiene, no creo que haya un motivo, no se sostenga. Y es más, esa sí que he oído que se relacionaba con lo que usted decía de la anticoncepción encubierta, no sé si como anti-HCG. Esa es una de las críticas que han hecho. A ver, el papilomavirus, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cáncer de cervix es el primer cáncer y la primera causa de muerte en mujeres jóvenes en América Latina, en África, en Asia, pero sobre todo en América Latina. Por lo tanto, yo le admito que pongamos en duda a lo mejor la vacuna en el mundo occidental, ¿vale? Pero, ¿y por qué? Hombre, pues porque hasta ahora hemos tenido la vigilancia de las mujeres, que si no se hacía era o por dejación propia de las familias o de las mujeres, o por dejación del sistema sanitario.
pero teníamos un Papa Nicolau, que era en fin, cada X tiempo hacer una ginecológico, un examen ginecológico. Hoy en día incluso hay una tinción que es mucho más rápida, que se puede ver si efectivamente hay lesión precancerosa e inmediatamente operar ya, es decir, cauterizar esa zona, sin más, ¿vale? Entonces, quizás ahí yo le pudiese dar la razón. Capacidad de prevención, que no es como la del sarampión, por supuesto que no es como la del tétanos, que es la más eficaz de todas, con un 99% de seguridad, de capacidad inmunógena. Pues sí, efectivamente, pero es que ya se están pretendiendo incluir algunas, que no voy a citarlas, que bueno, comme si, comme ça, que dicen los franceses, ¿no? Es decir, que alguna de la esta no llega al 65. Pero imagínese usted una del paludismo que no tenga más del 65% de capacidad inmunógena. ¿No la usaría usted? Cuando la malaria es la principal causa de muerte en la población, niños, adultos y de todo tipo. Yo sin duda. Que hay mala fama de algunas vacunas por el rollo del mercurio, del no sé qué, del no sé cuántos. Acaba de salir el último estudio, el segundo, el tercero, sobre ese tema y el autismo. Nada que ver. Y diré, no, eso lo dicen porque... No, mire, yo soy epidemiólogo, investigo, ¿vale? Y entonces, a mí, antes citó Borja que soy director del laboratorio de radón. Cuando me hablan del radón y me dicen, no, es que aquí tenemos ponga por caso un colegio, ¿vale? No, es que se han muerto, Dios no lo quiera, 4 compañeros en los últimos 5 o 6 años y tal. Bueno, ¿y de qué? Y dice, pues de mama, de próstata, de tal, y de pulmón. Bueno, sí, uno de pulmón. ¿Fumador o no fumador? Sí, bueno, era fumador. Claro, yo digo, mire usted, la única evidencia científica, y llevo en esto desde el año 92, es el cáncer de pulmón. Estamos investigando otros, el linfoma, las leucemias, pero hasta ahora no hay evidencia ninguna con otro. Por lo tanto, yo siempre paro ahí y digo, no, pero el cáncer de pulmón, sí. Entonces, aquí pasa lo mismo. Pero para esto, para llegar a esta conclusión, ¿qué hemos tenido que hacer? Tropecientos mil estudios epidemiológicos previos, desde los años 70 en adelante, cuando se descubrió que efectivamente el radón era un cancerígeno, el radón y sus descendientes. Entonces, todo esto debe ser exigido, esa evidencia, eso que decíamos antes. No es que no creamos, es que exigimos pruebas científicas, y están en su derecho, y la población debería pedir más, ¿vale? Gracias. Sí, vamos a facer as leccións un poquinho máis breves. Perdón, porque a miña resposta tamén se las trae. No, pero digo eso para poder dar máis oportunidade a máis preguntas. Es que supoño que haberá. A ver se ahora... Sí? Eso non teño... Sí, profesor Ramos, cuando estamos preparando esta charla, pues eso, Jorge y yo, una de las preguntas que le hicimos allí en el despacho era referente a que nosotros, cuando fue lo de la gripe A esta de marzo, hace unos cuantos años, nos llenaron los institutos de gel antiséptico y tal. Yo particularmente lo usé una vez nada más, pero sé que no se usó prácticamente, ¿no? En la práctica no hubo manera. Entonces, eso tiene algún sentido. Es decir, tiene sentido que tengamos un ataque de pánico por la gripe A, sabiendo que realmente la gripe normal y corriente mata a muchísima gente. Y segunda pregunta, en cuanto al trabajo epidemiológico, y viendo un poco a colación de eso del radón, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace? Es decir, yo por ejemplo, estoy recordando el caso aquí de las antenas de Valladolid, de los niños con cáncer, ¿recuerda? Sí, sí. ¿Cómo se hace para demostrar, más allá de toda duda razonable para un escéptico, que realmente el cáncer no era la causa? Porque no creo que sea fácil. En el caso del fumador es un ejemplo muy fácil, fuma, cáncer. Pero ¿por qué no influye ahí el radón? No, pero no fue fácil. Gracias. A ver, respondiendo a lo de la gripe, no es nada lógico que haya semejante pánico, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hubo y se fomentó ese pánico. Probablemente porque 2 años antes, si no recuerdo mal, había aparecido la famosa gripe aviar. Y claro, la letalidad de esa había sido bastante grande. Lo que ocurre es que, bueno, no se produjo. Entonces, porque una cosa son los planteamientos de laboratorio y otra cosa es la realidad después, ¿no? Entonces, si uno prevé que un virus puede
atacar, puede pasar de una especie a otra, como ocurrió con el cerdo, la gripe porcina, la gripe aviar, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se llegó, incluso en algún estudio, en algún artículo publicado, pues recuerdo hablando con mi jefe un día, de no me fastidies tú con lo de los gatos, que tengo 6 en casa y no, que no me ves a mí, que me viene ahora la gripe por los gatos. Bueno, posibilidad teórica, todas. Probabilidad, 1 elevado a 10, 1 por 10 elevado a menos 17, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que se pasaron de listos. ¿Qué ocurre? Pues que, hombre, yo en un instituto, sinceramente, en ese momento de la epidemia, pues a lo mejor, como se habían sacado las cosas del sitio, pues puede ser entendible. Ahora, en un hospital, yo creo que ha sido muy correcta la inversión en ese tema, y de hecho pues tenemos todas las habitaciones, tal. Ahora, el que no se lava la mano o el que no se la desinfecta es porque no quiere, ¿vale? Pero en fin. Segundo, ¿cómo se hace? Pues mire, hay cosas muy sencillas para los que yo llamo los investigadores básicos, los de laboratorio, ¿vale? Los que trabajan con células y animales, lo tienen facilísimo, ¿vale? Porque es lo que llamamos estudios experimentales. Pero en epidemiología, como yo les digo a los alumnos, yo no puedo someter a un grupo de 30 señores a fumar 3 cajetillas al día durante 40 años para ver cómo aparece el cáncer, ¿vale? Entonces, el estudio experimental es totalmente inviable, ¿vale? Por motivos éticos y por motivos prácticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues nosotros debemos llevar 7 series de cáncer de pulmón desde el 92 que empezamos, 7 estudios sobre cáncer de pulmón. Y la media de edad es de 60 y tantos años. Por lo tanto, si han empezado a fumar 15, 20 años, calcula 40 años, ¿vale? De ahí que muchos fumadores te digan aquello de que de algo hay que morir. Y bueno, mientras he fumado lo he pasado muy bien. Bueno, vale. Y algún otro que dice, ¡bah! El abuelo se murió en la cama con el puro a los 90. Y yo les digo, en plan de coño también, sí, pero el yerno la palmó a los 48 con uno de célula pequeña del copón. ¿Claro? Y entonces ahí entramos en ¿qué? Pues entramos en la susceptibilidad genética, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. En las metabolopatías, tan de moda en los últimos días, por los recortes que se pretendían, dejarla en 9 enfermedades cuando se estaban investigando en el recién nacido 22 o 27, no me acuerdo muy bien. Bueno, pues tenemos un ejemplo muy claro, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una intolerancia del recién nacido, bueno, del niño, a un aminoácido esencial, que es la fenilalanina. Bueno, si la madre o los padres se les dice con tiempo que su hijo es alérgico a esto y que puede acabar con deterioro mental, ¿vale? Pues lo único que tienen que saber los padres es qué alimentos contienen fenilalanina y no puede probar el niño. Y entonces la deficiencia mental no se presenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es la dotación genética y otra cosa es la exposición o el medio en el que te mueves, ¿vale? Y a veces ese medio, si tú lo evitas, no se produce. Como el experimental no lo podemos saber, y hablas de las antenas, la epidemiología recurre a lo que ha dado el 90% del conocimiento actual desde los años 20 del siglo pasado. Estudios observacionales, casos y controles y cohortes. ¿Qué hacemos para ese estudio, por ejemplo? Que yo no tengo experiencia en eso, pero te lo comento. Pues lo que hacemos es coger casos de enfermedad y comparar con una muestra de individuos sanos sin esa enfermedad. Y estudiar la exposición que nos interesa, cuán presente está en los enfermos y cuán presente está en los sanos. Normalmente, en las antenas, lo que vas a hacer es estudiar, es muy difícil, porque medir el campo electromagnético, bueno, es muy difícil. Pero hay métodos indirectos. Por ejemplo, distancia de la casa del niño, si estudiamos leucemias infantiles, o
en referencia a las antenas, por ejemplo, distancia de su casa a la antena más cercana. Entonces, a cada individuo del estudio, nosotros le decimos, pues 100 metros, 2 kilómetros, 5 metros, porque vive allí debajo, lo que sea, ¿vale? En los sanos, lo mismo, ¿vale? Y comparamos. Aquí sería decir, ¿cuál es la distancia media en los casos de leucemia a una fuente electromagnética y cuál es la distancia media en los que no tienen leucemia? Si la distancia es claramente menor, en este caso sería menor en los casos, está claro, y si esa diferencia es significativa, tenemos la evidencia de que este factor de exposición puede, midamos mucho las palabras, como siempre digo, en epidemiología hay que medir mucho las palabras, porque si no, al otro día el periódico, las antenas producen cáncer, leucemia, tan horrible, ¿no? Te paso al radón, que es lo que controlo. ¿Qué hacemos? Pues cogemos una serie de cánceres de pulmón, o de otra cosa, si fuese de interés, y cogemos una población de individuos sin cáncer, ¿vale? Y medimos en su casa, con un detector, durante 3 meses en este caso, la concentración del gas, normalmente en el dormitorio. ¿Por qué el dormitorio? Hombre, porque en principio sabes que allí los que menos duerman dormirán 5 horas, los más dormilones pues se tirarán 8 o 9, ¿vale? Y claro, y el número de años que llevan viviendo en esa casa. Y en los sanos lo mismo. Es decir, que si tenemos 300 sujetos con cáncer y otros 300 o 400 sin cáncer, pues tenemos 300 más 400 detectores medidos, ¿vale? ¿Y cómo se ha llegado a esta evidencia? Pues muy claro. Las concentraciones de radón en las casas de los casos son estadísticamente diferentes a las de los casos. Diferentes en el sentido de mayores, ¿vale? Entonces lo que hacemos es categorizar la variable que llamamos y decir, bueno, por ejemplo, de 0 a todo esto, no hay casa, y desde luego en Galicia, que tenga 0 bequerelios de radón. En todas hay alguna, ¿vale? 50, 100, 150, 200 y más, por ejemplo, esas 5 categorías. Y entonces comparamos y dividimos sanos, o sea, enfermos y sanos, y observamos el riesgo. ¿Cómo observamos el riesgo? Pues las veces, digamos así, que el riesgo del enfermo, de los que tienen cáncer, supera al del sano. El riesgo, la ausencia de riesgo es un 1, el cociente, ¿vale? Entonces, si tú encuentras uno, llamamos nosotros un OR, si es un caso de control, o un RR, un riesgo relativo, llamamos. Si supera el 1, nosotros hemos encontrado en el primer estudio, para 37 becquerelios, 55 becquerelios y 148, un riesgo de 2,7, 2,3 y 2,9, casi 3 veces. ¿Cómo lo interpretamos? Que es lo que yo vulgarizo en las clases. Por cada, como SRR es un cociente de incidencia en expuestos partido por incidencia en no expuestos, ¿vale? Entonces yo digo, esta es la incidencia de la enfermedad, en este caso del radón, en los enfermos, y este es en los sanos. 3, ¿qué quiere decir? Pues que tengo 3 enfermos entre los de ese nivel de riesgo, entre ese nivel de radón, por 1 que hay en los que no tienen esa cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, exposición a 50 becquerelios, imagínate, ¿no? Y encuentro un riesgo de 3. ¿Qué me está diciendo? Pues que hay 3 cánceres entre los que están por encima de ese nivel frente a 1 que está por debajo de ese nivel. ¿Qué ocurre? Con un estudio de este tipo observacional tú no puedes concluir tampoco causalmente, por eso exigimos que haya consistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo encuentre aquí lo haya encontrado en Sydney, o lo haya encontrado en Pensilvania, o lo haya encontrado en Burdeos, y cuando tenemos 18 estudios que coinciden, es muy raro que esa relación que hemos encontrado no sea cierta, o no sea real. Bueno, en las vacunas es más fácil. ¿Por qué? Porque son estudios experimentales.
Primero en laboratorio, después en animales y después en voluntarios, y luego es cuando se extrapola ya a la población general. Y bueno, digamos que es difícil, y sobre todo hay que andar con ojo con los resultados que encuentras y cómo los interpretas. Moi ben. Sí. Mais preguntiñas? Preguntiñas? Sí. Mira, volvendo á vacuna do papilomavirus, a discusión está máis nos seus problemas que teña de seguridade ou na súa efectividade pola incidencia que ten o carcinoma de cervix aquí? Eu creo que no tema do digo que eu creo que no tema do papiloma se teñen cruzado demasiadas cousas. Unha delas, os intereses mercantiles, vale? Hai dous laboratorios que construíron ou elaboraron dúas vacinas diferentes, unha con unhas cepas determinadas, outro con outras. E claro, moitas destas críticas ás veces se ten que preguntar desde a neutralidade total neste caso si non hai algún tipo de interés tamén neste aspecto. Pero bueno, deixando ese campo, non é certo unha cousa, é dicir, levamos anos vacinando, levanse anos vacinando e son poucos anos para observar resultados fiables, con proba científica, digamos. Pero os estudios previos, e acabo de citar aí, digamos, o proceso que sigue unha vacina normalmente, pois, lógicamente, sí se cumpriu. Entonces, hai un problema de como se dice, de inmunogenicidade, seguro, vale? Porque, bueno, isto é como cando lle dis a unha persona, bueno, vacínese vostede de la neumonía e non le das máis explicacións. Ahora xa temos la 13, hasta ahora tiñamos 23 cepas, ahora temos 13 máis. Pero claro, que se vacinase las 23 non quería decir que non morrese ou que non padecise unha neumonía por algún outro dos neumococos que non estaban nesa vacina, de acordo? Entón, isto sempre pode pasar isto. E no caso do papiloma un pouco pasa así, porque o papilomavirus ten tropecentas mil cepas diferentes. Entón, aí hai un problema efectivamente de capacidade inmunoxénica que pode ser criticable. E despois, en canto á seguridade, home, ningún produto farmacéutico, ningún, como se di, medicamento é 100% seguro. E moito máis se hai, digamos, problemas de alerxia. É dicir, cando nos impoñemos unha vacina das convencionais, non de papiloma, que nos está no servicio, non a usamos, lógicamente, non a utilizamos. Pero o primeiro que facemos é preguntar: é usted alérgico al huevo? É usted alérgico al aluminio? É usted alérgico? Moitas delas agora xa retiraron algúns destes componentes e xa non teñen ese risco. Como se chama este? Al níquel, algunhas teñen níquel, etc. Entón a xente é difícil, porque dice, pues non lo sé. Dice, bueno, usted si toca unha moneda de algo, claro, o níquel está contido en moitas das monedas, non? E entón te dicen que non e tal. Yo nunca he tenido nada de isto. Entón, aí hai dous problemas que eu creo que hasta que non pasen 10 anos de utilización da vacina non se van a aclarar. E seguirá a discusión, e uns vacinarán e outros non vacinarán, e outros te dirán que sí e outros te dirán que non. Ahora, eu, particularmente, cando menos nos países en vías de desenvolvemento, creo que si hai a vacina e mentras non haxa datos de efectos secundarios importantes, desde logo é importante, porque é unha plaga tremendo en xente, en mulleres de 18 ou antes incluso a 35 anos. É unha verdadeira plaga. Moi ben. Pois así rematamos esta sesión de Estéticos no PAM. Damoslle un aplauso moi forte a súa.